El término clínico negativista desafiante lo he aplicado de forma regular, esperando, como idealista iluso que a veces resulto, que el lector hiciera caso del accesible Google para salir de su ignorancia y lograr una comprensión del término. Grave error por mi parte. La condición de negativista desafiante se refiere a un trastorno conductual que, como todos los trastornos conductuales, se refleja en y afecta a no solamente la conducta en sí, sino que sobre todo distorsiona cómo el afectado percibe la conducta misma y sobre todo cómo recibe cualquier intento de corrección o de intervención correspondiente. Da la casualidad de que el tratamiento de individuos diagnosticados con este trastorno, junto con aquellos diagnosticados con su versión más acentuada, la del trastorno disocial, era mi especialidad trabajando como psicólogo en una institución correccional adolescente femenina en los Estados Unidos. En breve, el negativismo se resume como el trastorno del comportamiento caracterizado por oposición, resistencia y rechazo a cooperar, incluso con las peticiones más razonables, y una tendencia a actuar de una forma contraria, o en más detalle, con una categoría nosológica incluida en el Manual Diagnóstico Estadístico de la American Psychiatric Association, donde es descrita como un patrón continuo de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia las figuras de autoridad, el cual va más allá de la conducta infantil normal. Cualquiera que haya vivido íntimamente y extensamente con numerosas manifestaciones de la cultura hispana, peninsular o iberoamericana, como lo he hecho yo, podrá dar testimonio de que el hispano es dado, por cultura, a rechazar cualquier imposición disciplinaria y por ende formativa su conducta, y a discutir tú a tú desde la soberbia de su falta de formación y de forma irreverente, sino grosera, con cualquier experto en su propia materia. Discutirá con un profesor universitario sobre cuestiones de cultura sin haber tenido una formación alguna en esa materia. Contenderá con un experto en religiones del mundo en cuanto a la religión, sin haber siquiera leído su propia Biblia. Rechazará la interpretación histórica de un evento sin conocer la historia misma y sin molestarse siquiera en instruirse al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo en pos de reafirmar lo que entiende desde su limitada perspectiva ser una ideología de igualdad social. Es decir, no se molesta en cultivar su entendimiento para elevarlo al nivel del experto, pero reduce el prestigio y el valor del experto a su bajo nivel de mediocre comprensión. Claro que la religiosidad que afirma que todos somos iguales ante los ojos de Dios juega un papel prepotente e inconsciente en esa actitud irreverente y soberbia del negativista desafiante. Pero la definición clínica del negativista desafiante es mucho más precisa y nos ayuda a comprender la esencia de un patrón autoderrotista en la psicología trastornada y disfuncional del hispano. Para cumplir con los criterios del DSM-4-TR deben tomarse en cuenta ciertos factores. Primero, el patrón de desafío debe ser lo suficientemente severo como para interferir con su habilidad para funcionar en la escuela, hogar o la comunidad. Segundo, el desafío no ha de provenir de algún otro trastorno, como la depresión, la ansiedad o un trastorno de conducta de mayor severidad, de tal manera que entonces no sería un trastorno en sí, sino parte de otro trastorno. Tercero, las conductas, el problema de la niña o del niño han estado sucediendo por lo menos durante 6 meses. Aquí se requiere hacer un comentario en términos de los factores mitigantes o delimitantes del criterio diagnóstico. Primero, que la disfunción de las familias, de las comunidades, de las sociedades y de las naciones o países iberoamericanas es cuestión de evidencia empírica, no cabe duda. Segundo, que en términos del origen, tampoco cabe duda que el iberoamericano padece de un estado de presión psicosocial cultural. Nadie sale de una colonización-explotación de 500 años ileso. Pero cuando yo empleo el término negativista desafiante, no lo uso tanto en términos de un diagnóstico clínico, sino como una descripción característica de las conductas propias de esta cultura. En la cultura iberoamericana, la condición patológica del negativismo desafiante se ha convertido en una norma cultural. Tercero, las características propias del negativismo desafiante ya representan patrones arraigados en la cultura desde hace siglos. Por ejemplo, me queda claro psicológicamente que el latino discute con el experto y rechaza de antemano todo conocimiento que le lleve implícitamente o explícitamente a una responsabilidad por su condición actual,
porque se siente, como resultado de su indefensión aprendida y de su codependencia con su familia y con Dios, como impotente para realizar tal cambio. Su rechazo, su hostilidad, su agresividad no es sino un mecanismo de defensa para evitar reconocer de nuevo su percibido estado de impotencia, su imaginada falta de control propio sobre su destino. Continuemos con un análisis más detallado de la patología del negativista desafiante, tan arraigado en la cultura hispana. Criterios diagnósticos. Un patrón de conducta negativista, hostil y desafiante que ha durado al menos 6 meses, durante los cuales 4 o más de los siguientes están presentes. Nota: considérese cumplido un criterio solo si el comportamiento ocurre más frecuentemente de lo que es típico para individuos de una edad y nivel de desarrollo comparables. 1. Pierde los estribos con frecuencia. 2. Discute frecuentemente con adultos o con individuos que debiera reconocer como sus superiores. 3. Desafía activamente o con frecuencia, rehúsa acatar las peticiones o reglas de los adultos o de otras figuras de autoridad. 4. A menudo deliberadamente irrita a los demás. 5. A menudo culpa a otros de sus errores o mala conducta. 6. Con frecuencia aparece enojado y resentido. 7. Con frecuencia se muestra rencoroso o vengativo. 8. La alteración en la conducta causa un impedimento clínicamente significativo en su funcionamiento social, académico u ocupacional. 9. Las conductas no ocurren exclusivamente durante el curso de un trastorno psicótico o de estado de ánimo. 10. No se cumplen los criterios para trastorno disocial y, si el individuo tiene 18 años o más, los criterios no se cumplen para el trastorno de personalidad antisocial. Si el niño o la niña cumple al menos 4 de los anteriores criterios y estos interfieren con su vida normal, entonces técnicamente cumple con la definición. No se puede ser conocedor de la cultura latina en general y de la iberoamericana en particular sin reconocer ampliamente la manifestación extensamente difundida de estos patrones conductuales disfuncionales. Aplico el término de negativista desafiante en vez del quizás más aplicable de trastorno disocial, porque culturalmente hablando con el hispano estamos tratando con una mentalidad adolescente, pueril, y no con una cultura de adultos emocionalmente maduros e intelectualmente racionales. Vemos que psicológicamente hablando, el hispano está tan inmerso en un mar de trastornos psicológicos, de disfunción familiar, de codependencia, de indefensión aprendida, de negativismo desafiante, etc., que al igual que un pez, ni siquiera se da cuenta de que está mojado. El latino no solamente exige que un político le libere de sí mismo, sino que rehúsa comprender los factores más determinantes de su futuro. 1. Dado su actual estado de subdesarrollo descrito anteriormente, su única aportación como recurso de intercambio en el altamente competitivo mercado internacional es como mano de obra explotable. 2. Dado su rechazo hacia cualquier influencia disciplinaria, analítica y formativa, no se presta sino a continuar en su condición de recurso de explotación. 3. Dado su predisposición al malgasto de su tiempo libre, o sea, su propia apatía y su propio hedonismo, jamás logrará trascender su condición como recurso de explotación. 4. Dado su nivel de subdesarrollo intelectual, no puede confiar en sus propios recursos analíticos ni en su propia perspectiva para tener una visión lo suficientemente objetiva y libre de distorsión con respecto a su propia realidad o a la realidad internacional en la cual se encuentra inmerso. Sin estas perspectivas objetivas, no puede esperar lograr un cambio positivo por cuenta propia. Con frecuencia, la pseudo-intelectualidad carente del iberoamericano termina siendo como el ciego guiando al ciego y como el principiante que acaba de aprender las reglas del ajedrez y desea prevalecer en un torneo de grandes maestros. 5. Ninguna de las fuerzas que en el presente se benefician de su explotación, el Estado, la Iglesia y las empresas transnacionales, van a hacer esfuerzo alguno para cambiar la situación de explotabilidad del iberoamericano. Hacerlo estaría en contra de sus propios intereses. El único mecanismo eficaz para romper el ciclo vicioso,
maquiavélicamente implantado por las fuerzas colonizadoras de la cultura, la corona española y su compañera de genocidio, la Iglesia Católica, y expertamente explotado por los emergentes estados criollos y por las transnacionales extranjeras, está en fomentar un movimiento formativo, mental, conductual y emocional a nivel popular. Precisamente exigir al trabajador, al igual que se exigió a sí mismo el ex esclavo y autodidacta Frederick Douglass, que después de su jornada laboral de 12 horas, 6 días a la semana, ocupe su tiempo libre primordialmente en su formación y no en su recreación. Sin una formación integral vastamente superior a la disponible mediante los sistemas educativos vigentes en Iberoamérica, el proceso democrático no deja de ser una máscara endeble para ocultar un proceso político totalitario y comprometido a la explotación de las masas y de los recursos naturales de los países iberoamericanos. La democracia es para adultos emocionalmente maduros e intelectualmente formados. Nunca podrá funcionar a beneficio del pueblo en una cultura disfuncional, dominada por creencias obscurantistas y esclavizada por una cosmovisión mágico-ilusoria. En un país democrático, el pueblo tiene el gobierno que se merece y la economía que se gana. Cuando el pueblo carece de una visión del mundo y de su lugar en él, cuando es apático, soberbio e ignorante, cuando es incoherente, impulsivo e indisciplinado, cuando es como un niño que solo se distrae con cualquier trivialidad, entonces es un pueblo fácil de manejar, fácil de engañar y fácil de explotar. Casi todos los pueblos de Iberoamérica son países democráticos donde la corrupción propia de sus regímenes gubernamentales refleja el estado de corrupción de sus respectivas culturas. De tal palo cultural, tal astilla política. Un pueblo es como un ejército. La victoria militar de un ejército depende no solamente de la visión estratégica del alto mando, sino que de la preparación física, educacional, psicológica y disciplinaria de sus soldados. De igual manera, para la victoria social, un pueblo no solamente depende de la visión socioeconómica de sus dirigentes, sino que de la formación educacional y moral de sus ciudadanos, de la calidad, madurez e inteligencia de los principios y valores de su cultura. El fracaso del mundo hispano está garantizado desde la cuna. La deformación, disfunción y corrupción de la cultura hispana es el resultado directo del desorden, de la indisciplina, de la desobediencia, de la falta de liderazgo, de la ausencia de visión y de la falta de formación física, emocional y educacional que tipifica el caos característico de la familia latina. Si no hay orden en la familia, no puede haber orden en la sociedad. Tercero, hay que poner en movimiento un plan de acción. Lo que se requiere definitivamente es una formación precisa, integral y completa para asistir y dirigir al individuo dispuesto al compromiso de las riendas del destino de su propia condición y de las de su familia, de su comunidad y de su nación. Hay que poner en marcha un programa de formación integral, educacional y personal que remedie el grado de disfunción severo y múltiple de la mentalidad colonizada y del retraso cultural cuatricentenario de Iberoamérica que le rinde inadaptada y nada competitiva con respecto a la cosmovisión filosófica, científica operantes en las sociedades primermundistas. Hace un par de meses fui invitado como padrino de un alumno mío para dar un discurso en su graduación de la preparatoria. Este alumno, es necesario informar, se graduó con matrícula de honor, es decir, con la distinción de las calificaciones más altas de su grado. Incluyo el texto completo de ese discurso a modo de afirmación que dicho programa de formación, lo que hay que hacer, ya existe y ya está en funcionamiento. Buenas tardes, me llamo Jaime Alejandro Overton Guerra, soy el director y el maestro fundador del Instituto Kaizen Center de Mambarriu y estoy aquí en calidad de padrino de mi alumno Fausto Mármol Márquez, para que entiendan un poco mejor la naturaleza de mi relación con Fausto y lo que implica que sea uno de nuestros alumnos distinguidos e instructores. Es preciso que comprendan la naturaleza de nuestro instituto. El Instituto Kaizen Center de Mambarriu es una institución que se fundó hace unos años aquí en Playas de Tijuana, con el propósito de formar miembros destacados de una nueva generación de individuos dedicados a la excelencia personal y social.
Nuestras enseñanzas se basan en un paradigma integral de autorrealización total, física, intelectual, emocional y espiritual. La programación del instituto incluye las artes marciales, el pensamiento estratégico, la psicología cognitiva y social, la política y la economía internacional y la historia de la cultura universal. En su esencia, el Instituto Kaizen Center de Mambarriu responde a un estado de decadencia en nuestra cultura latina, prevaleciente desde los Pirineos hasta el Estrecho de Gibraltar y desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Nuestro objetivo es la formación de individuos dedicados a la excelencia en todos los ámbitos de sus vidas, para que ellos, con su vivo ejemplo, industria y liderazgo, sirvan para contrarrestar este estado de decaimiento cultural, precisamente individuos como Fausto Marmo. La idea de establecer este instituto de formación integral aquí, en el lado latino de la frontera con los Estados Unidos, surgió como resultado de un proyecto que se me encomendó trabajando como psicólogo en un correccional de niñas y adolescentes en San Diego. Ahí mis pacientes eran niñas antisociales, negativistas desafiantes, pandilleras, prostitutas, alcohólicas y drogadictas, y en su gran mayoría eran de origen hispano. El proyecto consistía en investigar los orígenes del problema creciente del pandillerismo en los Estados Unidos y diseñar un programa social que lidiara con este cáncer que se considera el enemigo número uno, muy por encima de cualquier amenaza terrorista, que promete destruir la sociedad americana desde adentro. Y los latinos suponen una parte significativa de este cáncer. Aun constituyendo solamente un 16.5% de la población total de los Estados Unidos, más del 40% de los pandilleros juveniles son latinos. Los problemas prevalentes en la cultura hispana no eran una novedad para mí. Soy descendiente de españoles y he viajado o vivido en países latinos y convivido con gente latina toda mi vida. Puerto Rico, España, Cuba, Brasil y México. De adolescente tuve experiencia directa con la criminalidad juvenil, con sus causas y con sus consecuencias. Una parte de mi formación académica de hecho se centra en el estudio de la cultura latina. Mi primera licenciatura de la Universidad de Queens en el Canadá, estudios españoles e iberoamericanos, se dedicó al estudio de la política, la cultura, la historia, la economía y la literatura de los países de habla hispana, y mi primera maestría fue en literatura latinoamericana. Durante mi etapa de formación universitaria en el Canadá, trabajé varios años para el sistema penal y criminal canadiense como intérprete inglés-español y español-inglés. Ahí tuve ocasión de sobra para presenciar directamente el creciente estado de decadencia del pueblo hispano, trabajando casi exclusivamente en el ámbito del narcotráfico internacional. Llegué a conocer los detalles de docenas, sino centenares de casos, y con ello las circunstancias de las vidas de colombianos, venezolanos, peruanos, mexicanos, cubanos, argentinos, chilenos, panameños, nicaragüenses, bolivianos, etc. Usando mis entrevistas como trabajo de campo, escribí una tesina sobre el impacto socioeconómico del narcotráfico de cocaína en la población de Medellín. Trabajando con aquellas niñas del correccional y con sus familias, no tardé en darme cuenta de que su patología prevalente no era tanto la criminalidad de su conducta, sino algo mucho más profundo, mucho más insidioso, una falta de formación de naturaleza cultural. Es decir, sus problemas no surgían tanto por su estatus socioeconómico, sino por los mismos valores culturales. ¿Cuáles son esos valores culturales tan problemáticos y disfuncionales que llevan a tantos latinos, una vez que cruzan la frontera con los Estados Unidos, a la criminalidad juvenil? Simple, y seamos sinceros. La cultura latina idealiza el ocio y menosprecia la industria. Idolatra el entretenimiento y la diversión y rechaza la formación intelectual. Glorifica el sabor de la comida por encima de la satisfacción de la condición física. Ensalza el placer y la indisciplina por encima de la responsabilidad y la formación. Como característica cultural, la familia latina es excesivamente consentidora con los hijos. En la familia latina domina la permisividad y el consentimiento por encima de la exigencia y del orden. Carecemos, en pocas palabras, de las bases culturales para la excelencia. ¿Dónde está mi evidencia? La permisividad de los padres se muestra, por ejemplo, en el índice de obesidad infantil, donde México se disputa el primer lugar del mundo. La falta de disciplina personal a favor del autoconsentimiento sensual se ve en el índice de obesidad adulta, donde México de nuevo se disputa el primer puesto en el mundo. La falta de valoración por la educación se muestra en que México continúa siendo el país con el sistema educacional de más bajo nivel, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La falta de valoración por la educación se demuestra también en la falta de exigencia por parte de los padres. Si consistentemente permites que los niños vean la televisión, YouTube o jueguen juegos de videos,
en vez de obligarles a que lean libros, acabará siendo un país donde candidatos a la presidencia no puedan nombrar ni 3 libros que hayan leído a lo largo de sus vidas, ni, claro está, nombrar sus respectivos autores. Las consecuencias de esta permisividad parental son evidentes. Los grandes escritores latinoamericanos que asombraron el mundo por la sabiduría de su prosa y por la belleza de su verso ya son cosa del pasado. Hoy en día, en lugar de destacarnos internacionalmente como una cultura que genere grandes pensadores, grandes filósofos o grandes científicos ganadores de premios Nobel, se nos conoce mundialmente como una civilización donde impera la mediocridad, reina la inseguridad, gobierna la impunidad, domina la corrupción y donde los individuos más renombrados son los narcotraficantes. Nacionalmente, los jóvenes de hoy en día saben mucho más sobre las operaciones del Chapo Guzmán y de los narcocorridos que sobre las obras de Carlos Fuentes o de Octavio Paz. Los programas del Instituto Kaizen Center de Mambarriu se diseñaron precisamente para contrarrestar esta tremenda problemática propia de la hispanidad en general. Pero un programa de formación se evalúa principalmente por la calidad de sus alumnos, y por eso estoy aquí hoy, para honrar a mi alumno Fausto Mármol, porque con su excelencia me honra a mí, honra al programa y honra a todos sus compañeros del Instituto Kaizen Center, y sobre todo porque honra a su comunidad y a su cultura. En sus manos y en las de otros excelentes jóvenes como él está nuestro futuro como país y como pueblo. Fausto, a ti te digo solamente 2 palabras: Semper Mamba. Cuando comparamos al pueblo hispano con otro pueblo también sometido, despojado, alienado, explotado, esclavizado, es decir, con el pueblo afroamericano, podemos darnos cuenta de inmediato de lo que nos falta. Nos faltan héroes que con el sacrificio de su propia grandeza inspiren a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes, jóvenes y adultos en la misión redentora hacia la superación personal. Los héroes, con su ejemplo, forjan un camino de inspiración y de posibilidades para toda la población. El pueblo afroamericano, aunque en el presente lejos de un estado ideal, fue antes esclavo, pero inspirado mediante el ejemplo de individuos como Frederick Douglass y de sus heroicos descendientes en el compromiso de la excelencia personal e inspiración social, como Martin Luther King Jr. y Malcolm X, han pasado de ser mano de obra forzada en la plantación a la posición de máximo poder político del mismo país donde antes eran esclavos. Han pasado de ser propiedad del hombre blanco a ser el presidente de la Casa Blanca. Han pasado de ser cargamento y mercancía, víctimas de la cadena, del látigo y del linchamiento, a desempeñar el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país más poderoso del mundo. El iberoamericano, de tener vergüenza, lo que no tiene son excusas. Pero nosotros, el pueblo hispano, hemos aportado al mundo la figura heroica por excelencia, la figura de Don Quijote de la Mancha, que debería servirnos, a falta de heroicidad a nivel sociocultural, como esa chispa de inspiración que puede provocar una llamarada de activación en nuestras aulas, familias y comunidades. El modelo del hombre ideal es por antonomasia el héroe, y su sendero, como recuenta el poeta presente, con frecuencia es un camino solitario, pero redentor. El sendero del héroe, Reloaded, solo, perdido en su pensamiento, no tiene sino aliento para proseguir. Se pregunta, ¿fue el destino, el azar, su obstinación o su sino? Imposible distinguir. Ante la justa indignación y la consagración a su sendero, siniestro ave de mal agüero no para de aducir. La suerte está echada, secuela de decisiones, de opciones limitadas, de amputadas expectativas, de justas indignaciones, del espíritu indomable, del héroe inexorable, de la injusta penitencia, de la inicua sentencia, de una inagotable reverencia por la redención alcanzable. Incomprendido, su soledad no le pesa, es condición de esencia. Los caminos a ese presente, más allá de la vida, discurren, fluyen desde siglos de existencia, de justicias denegadas, de atestadas humillaciones, de impuestas vejaciones, de tribulaciones inacabables. Y ante la invariable abominación de una realidad que declara inaceptable, dispone como mantra, sino proclamación, si no yo, entonces ¿quién? Y proseguido,
lo que sin duda o desdén corresponde, sino ahora cuándo, y si no aquí, ¿dónde? Finalmente, y para concluir, afirmo que toda la programación del Instituto Kaizen Center de Mambarriu está imbuida por una doble inspiración hacia la superación personal junto con una conciencia social. Inspiración que se capta en las palabras de nuestro manifiesto de la Sociedad del Dragón de Mambarriu. Es durante las grandes crisis cuando los hombres demuestran su verdadero metal. Muchos, demasiados, ante las primeras amenazas de tormenta se desentienden del mundo y se descabullen como viles animañas a la oscuridad de sus madrigueras y escondrijos. Otros, los legionarios del cambio, esperan atentos al llamado de generales y profetas que los guíen e inspiren en la misión redentora. Y aún otros, enfrentados con la tempestad que amenaza nuestra destrucción, impulsados por el fuego de una gran pasión por la rectitud y el amor al prójimo, extienden sus alas contra el vendaval y se comprometen, hasta con su último aliento, a nuestra protección. Estos han sido y siempre serán los dragones guardianes de nuestra sociedad. Cumplir o morir, cumplir hasta morir. Y ahora ya saben lo que hay que hacer. Muchas gracias. Semper Mamba.